Quien fue marido de Stemple durante 11 años le dijo a la policía que su mujer se fue a la farmacia en mitad de la noche. Encontraron su cuerpo en el arcén en la autopista 75 horas después. El 24 de octubre de 1996 se encontró el cuerpo de Tricia Stemple junto a la carretera. Fue asesinada por su marido, Sean Stemple, y su cómplice, Terry Lee Hunt. Fue un asesinato brutal y despiadado. Algo impensable. Quiero dejar bien claro que ambos son igual de responsables de este acto atroz. Terry Lee Hunt tenía 16 años cuando participó en el asesinato. Me rompió el corazón que le hiciera daño a esa mujer. Era mi hijo. No pensé que pudiera hacer algo así. Y me dolió durante años. Nunca paró. Esa noche había ahí 3 personas y solo una sigue viva. ¿Cómo sé que me contará toda la verdad? Creo que todos tenemos secretos que no queremos contar. Entramos en la cárcel para hablar con un asesino. Sabremos toda la verdad. Soy algo más que el crimen que cometí. Ocurrió en una época horrible y oscura de mi vida. Hice daño a mucha gente, pero quiero tener la oportunidad de que me vean como algo más de lo que leyeron en Internet. La fiscalía dice que Stemple le fue infiel a su mujer y luego la mató por dinero, casi $1 millón del seguro, y porque tenía novia. El 24 de octubre de 1996, Terry Lee Hunt ayudó a Sean Stemple a matar a su mujer. Le ofreció al primo de su novia, Terry Hunt, $30.000 para darle una paliza a Tricia Stemple, atropellarla y hacer que pareciese un atropello con fuga. La fiscalía dice que es uno de los peores crímenes que ha visto. Se juzgó como adulto a Terry Lee Hunt, de 16 años, y se le condenó a cadena perpetua. Lleva 28 años entre rejas y podrá solicitar la condicional en 2026. Espera tener la oportunidad de recuperar su libertad. Si pudiera, revertiría ese momento, pero no para que mi vida fuese mejor ni evitar ir a prisión, sino para que Tricia siguiera viva y su familia no echara de menos a un ser querido. Fue un crimen horrible. Es así, es lo que fue. No digo que no me mereciera entrar en prisión durante muchos años. No lo niego ni lo discuto, pero aunque haya participado en eso, no me define. Es difícil decirle a la gente, oye, puedes confiar en mí, ¿sabes? Eso ya pasó y he cambiado. No soy el mismo que cuando tenía 16 años. De adolescente, Terry no se imaginaba que cumpliría cadena perpetua por asesinato. Pero había habido señales. Sean Stemple era el novio de mi prima. Y llegué a admirarlo. Parecía un tipo honrado. Y tenía muchas cosas que yo quería. Una casa, un coche con equipo de música. Lo tenía todo bajo control. Y parecía buena persona. No supe hasta poco después de conocerlo que estaba casado. Un día vino hasta mi casa y le dije que estaba buscando trabajo. Me dijo, ¿qué harías por $50.000? Y dije,
que cualquier cosa. Con 16 años, esa suma suena como un par de millones. Entonces me pidió que matara a su mujer. No sé qué le dije exactamente, pero acepté hacerlo. Eso lo recuerdo. ¿Tenías miedo? Sí, pues claro. Se puso a hablar de matar a alguien. Y yo estaba cegado por la avaricia, así que no pensé en echarme atrás. Iba a hacerlo. No pretendo decir que no supiese distinguir entre el bien y el mal. Sabía que estaba mal, pero era un momento difícil. Sean Stempel era entrenador de fútbol juvenil, estaba casado y tenía 2 hijos. El 24 de octubre de 1996 hizo que su mujer Tricia saliese de casa en mitad de la noche. Le dijo que se le había estropeado la camioneta. Habíamos dejado el capó levantado para que pareciera que había un problema. Y yo estaba esperando entre los matorrales. Cuando ella llegó, él le dijo que sujetara la linterna frente al capó. Él se subió a la camioneta y la encendió. La señal que teníamos era que revolucionara el motor. Entonces corrí hasta ella y la golpeé 2 veces con el bate. ¿La dejaste inconsciente? No. La primera vez no. Con el segundo golpe cayó de rodillas. Y Sean te quitó el bate. Sí. Y siguió golpeándola. ¿Cómo te sentías? Debiste asustarte mucho. Recuerdo hacerme una bola en el asiento del copiloto. En mi cabeza no paro de ver la escena una y otra vez de él golpeándola, y eso es lo que me persigue. Ya no podía echarme atrás. ¿Y qué pasó? Entiendo que es importante, pero supongo que la familia de Trisha verá esto y no quiero hacerles revivir los detalles. Ya los conocen, se los he contado. Sí. Es una foto de la escena del crimen. Ahí está su cuerpo. Sí. Una locura. En este trabajo siempre ves cosas que no te puedes borrar de la mente. Es imposible. Y hoy en día, unos 27 o 28 años después, sigo teniéndola en la cabeza. Pienso en ella. Ella vivía su vida y bueno, obviamente no se imaginaba que le iba a ocurrir algo así. Según me contaron las personas que la conocían, era una persona genial y fue brutalmente asesinada. Por aquel entonces, en los medios, dijeron que había sido un accidente de tráfico, pero sabíamos que había sido un asesinato. Sí. Ese es el bate que usaron para matar a Trish Stempel. Sean entró en la casa, la recogió diciendo que
se le había estropeado la camioneta y la llevó a la escena. En cuanto salió del coche, Terry empezó a darle con el bate. Tenían un bate cubierto con film transparente como parte de su premeditación y golpeó a Trisha con él. En algún momento, Sean se sintió insatisfecho, cogió el bate y golpeó a su mujer unas 30 veces. Pero seguía viva. Siguió luchando por instinto de supervivencia. Es imposible saber lo que piensa otra persona, pero seguro que se preguntaba por qué. Creo que estaba luchando, pero al final la atropellaron. Es la camioneta. La camioneta que usaron. Ojalá pudieseis ver la defensa. Dejó una huella de la mano en la parte derecha de la defensa. Se veía bien, era parte de su lucha. Gateó unos metros. No dejó de luchar y volvieron a pasarle por encima. Me emociono al hablar de ello, pero la gravedad de sus heridas era espantosa. A ver, es que es inimaginable que un ser humano le haga eso a otro. Era una buena persona que murió de una forma horrible. Los investigadores no tardaron en descubrir que Sean Stemple tenía una aventura. Llegó un punto en el que pensó que la única forma de lidiar con ello era librarse de su mujer. Después descubrimos que había una póliza por valor de $1 millón. Llegamos a la conclusión de que Sean Stemple era el culpable y después también descubrimos que Terry Hunt le ayudó. Y quiero dejar bien claro que esos dos hombres son igual de responsables de ese acto atroz. Sin ninguna duda. Terry Hunt hizo algo malvado y no voy a suavizarlo. Fue condenado a cadena perpetua por su maldad y me parece bien. Es Terry. Parece preocupado. Debería estarlo. Estaba involucrado en algo muy malo. ¿Qué pensaste al enterarte de que arrestaron a tu hijo por asesinato? Esperaba que no fuese cierto. Me quedé destrozado. Me destrozó que mi hijo estuviese involucrado. Fue un asesinato violento y sangriento. Sin duda. Yo no le crié de esa manera para nada. Fue el crimen más brutal que ha sucedido en Oklahoma. Actualmente, James Lee Hunt aún se sigue preguntando cómo su hijo acabó siendo un asesino. A ver, Terry era bastante listo. O eso creo. Pescábamos y acampábamos de vez en cuando. Nos lo pasábamos bastante bien. Empezó a cambiar al cumplir los 14 años. A los 14 años, Terry Lee Hunt se unió a una banda. Dime con quién andas y te diré quién eres.
se drogaba y siempre hacía lo que le daba la gana. Por eso creo que Terry se desvió del buen camino. Lo llevaba a clase y él volvía a casa. No vivíamos lejos del instituto y pensamos que si le llevábamos, iría a clase. Lo metíamos en el coche, lo dejábamos allí y al volver a casa, allí estaba él. Así que llamamos al instituto y vino la policía y le dijeron a Terry que tenía dos opciones: ir a clase o directamente vivir en la calle, lo que él quisiera. Dijo que viviría en la calle. Tomó esa decisión sin dudarlo. Tengo un audio de Terry hablando sobre eso. Le dije a mi padre que no quería ir a clase y me dio un ultimátum. ¿Irás a clase o...? Ya verás. Al final llamó a la policía. Vinieron a casa y le dijeron, ¿sabes qué haría yo? Coger sus cosas y dejarlas en el porche. Lo dijeron delante de mí. No sé si querían asustarme, pero era lo que quería. Así que al final me fui. Dice la verdad. Fue lo que pasó. Sabía que estaba yendo a peor, pero no podía hacer nada. Se negaba a volver a casa. Sigo pensando que el departamento de policía cometió un gran error. Y yo cometí otro al dejar que se fuese. Y además hizo algo que me asustó. Cogió mi arma. ¿Al irse? Sí. En los siguientes 2 años arrestaron varias veces a Terry Lee Hunt. Una de ellas por posesión de arma de fuego. Sabía que estaba yendo a peor, pero yo no podía hacer nada. Él se negaba a volver a casa. Se relacionó con Stemple y asesinaron a esa mujer. Recuerdo que después, cuando llegué a casa, me forcé a dormir. Al día siguiente lo vi en las noticias y no dejaba de mirar por la ventana porque pensaba que vendrían a por mí y me tiré en la cama y no podía parar de llorar. Me dejó marcado. Estaba fatal. Y tampoco hubo ninguna celebración ni ninguna locura así. Me destrozó el ir procesando que habíamos matado a alguien. Es lo peor que se le puede hacer a un ser humano. Te pillen o no, no te sales con la tuya porque te persigue. Es algo interno. No hay ningún castigo externo, incluida la cadena perpetua o la pena de muerte, que sea peor que lo que pasa por tu propia mente. Estaba totalmente atormentado y preocupado por ir a la cárcel. Detuvieron a Sean Stemple 11 días después del asesinato. La policía arrestó a Terry Lee Hunt 3 semanas después. Estuve en la sala de interrogatorios durante lo que parecieron horas, aunque sería solo una. Vino un agente y me dejó hablar con mi abogado. Me dijo, básicamente, que me habían pillado y dije que confesaría.
Terry Lee Hunt accedió a contarle a la policía todo lo ocurrido y testificar contra Sean Stemple. Según la fiscalía, se calcula que esa mujer recibió unos 30 golpes con el bate. ¿Estás de acuerdo? Bueno, mi mente no deja de reproducir esa parte. Yo no sabría decir el número exacto, pero sé que fueron muchos, demasiados. Demasiados. Sí. Tú le diste 2 veces. Sí. Y tuviste que parar, ¿no? Así es. La historia de Hunt sobre quién atropelló a Tricia Stemple cambió con el tiempo. En una entrevista preliminar dijo que Sean fue el único que atropelló a Tricia. Pero en el juicio, Terry admitió que él también lo hizo. Cuando estás en una situación como la vista preliminar, quieres que todo eso se acabe lo antes posible. Tras la vista preliminar, me tumbé en la litera, pensé sobre ello y me acordé. No es que me olvidara de haberlo hecho, pero sabía que no lo conté en la vista. Sabía que era algo que debía contar, así que cuando volví a hablar con los abogados se lo conté. No me ayudaba a contarlo, de hecho me hizo más culpable de lo que ya era. En el juicio, dijiste que la atropellaste, tanto tú como Sean, ¿es correcto? Así es. Tengo el recuerdo de que intentó pasarle por encima de la cabeza. Vale. Y después, ¿la atropellaste tú? Sí, por el pecho. Le pasaste por el pecho. Se levantó y gateó hasta el arcén, ¿no? Sí. Terry mantiene que Sean le dio órdenes esa noche. Yo no sabía qué hacer. No quiero decir que estuviese en piloto automático, pero él me dirigía y me decía qué hacer. ¿Y qué te decía que hicieras? Venía y me decía que le ayudase a moverla y eso. ¿Dirías que él estaba al mando? Claro, desde luego que estaba al mando. Sean Stemple fue condenado por asesinato y sentenciado a muerte. Fue ejecutado en 2012. Tras testificar contra Sean, Terry Lee Hunt fue condenado a cadena perpetua. ¿Qué castigo debería recibir por este crimen? Vivo con el castigo. Y me gustaría mucho llegar a salir de aquí y hacer algo. Tengo una gran deuda con mucha gente, con la sociedad, y me gustaría hacer algo con mi vida porque en prisión todo está en pausa. Han pasado casi 30 años y no sé si estoy más cerca de salir que al principio. Vamos allá. ¿Puedes decirme tu nombre? Me llamo Maureen Hunt. ¿Qué relación tienes con Terry Hunt? Soy su mujer. Maureen conoció a Terry 2 años antes y se casaron en mayo de 2024.
En el estado de Oklahoma encuentras gente con un ser querido encarcelado hasta debajo de las piedras. Tengo unos buenos amigos cuyo hijo está en la cárcel y me presentó a Terry. Me dijo que me llevaría muy bien con él, que era un tipo genial. Así que nos escribimos. Escribe genial. Así que no dejamos de hacerlo. Y 6 meses después me habló sobre el crimen. Me escribió una carta en la que decía que quería adelantarse y hablarme sobre el tema, porque pensaba que, como ambos disfrutábamos de nuestra compañía, no quería llegar muy lejos, incluso como amigo, sin haberme contado lo que pasó y darme la oportunidad de parar. Hice lo que haría cualquiera. Entré en Internet y busqué Terry Lihant y ahí estaba. Me salió el titular. Pensé que no era un asesinato normal. Tenía mala pinta. Sí, este es el titular que aparece cuando lo buscas en Internet. Un adolescente mata a una mujer en Tulsa. Tengo amigos que vivieron allí mucho tiempo y recuerdan el crimen. Fue muy sonado. Me puse triste porque pensé que esa no era la persona que estaba conociendo. Era imposible. No me lo podía creer, la verdad. Y, según Terry, ese titular no es preciso para nada. Él no fue el que la mató con el bate, aunque sí que la golpeó 2 veces con él y le dijo a Sean que no podía hacerlo, no podía más. Esa noche había 3 personas allí y solo una sigue viva. Sean fue ejecutado en 2012. ¿Cómo sé que me cuenta toda la verdad? Me tomé 1 año para asegurarme de que era quien decía ser y no quien Internet decía que era. Me enfrenté mucho a él. Iba a visitarle con listas de preguntas porque necesitaba conocer las respuestas y era difícil. Me avergonzaba de lo que hizo. Pero creo que en ese momento Terry era una persona totalmente distinta a la que conozco ahora, 28 años después. Las personas son influenciables, aún más con 16 años. Y Sean lo sabía. Sabía lo que hacía cuando se ganó la confianza de Terry. Sean manipuló a Terry. Creo en él. Tengo grandes esperanzas. Y espero que el mundo lo vea tal y como es. Stemple le obligó. Le forzó a hacer lo que hizo. ¿Crees que le forzó? Claro, le forzó. No creo que le saliese a él de dentro ni que tuviese el coraje para hacerlo. Le presionó, está claro. Stemple, el tipo que le contrató para matar a su mujer. Le amenazó conmigo, con mi mujer y con mi otro hijo. Dijo que si no seguía adelante, nos mataría. Y fue por eso por lo que se involucró aún más. Ojalá me lo hubiera contado. Ojalá. Sé que se aprovechó de él porque era joven y el tipo era entrenador. A ver, los entrenadores saben manipular a los chavales y eso hizo. Ya ha pagado por lo que hizo. Quiere una oportunidad para salir y se la merece. Merece otra oportunidad.
Es Sean Stemple. No pienso nada sobre él. Es patético. Era un gran manipulador. Creo que se le daba genial. Era muy bueno en su profesión como entrenador de fútbol y tenía reputación de ser carismático. Caía bien a la gente y lo usaba para conseguir lo que quería. Era parte de su personalidad. Parecía controlador y manipulador. Era exactamente lo que era. Terry era joven. Era un niño y era muy vulnerable. Lo que hacen los depredadores es escoger a alguien manipulable y eso fue lo que ocurrió. Era perfecto por su edad y por los problemas por los que atravesaba, pero sigue siendo igual de culpable y está igual de involucrado que Sean Stemple. Así de claro. Tricia Stemple fue asesinada el 24 de octubre de 1996. Pero el 10 de octubre, 2 semanas antes, Sean, Terry y su amigo Nate intentaron asesinarla. De hecho, hubo un intento previo. Según tengo entendido, unas semanas antes del asesinato, intentaron cometer el crimen, pero ese día no pudieron hacerlo porque Tricia no mordió el anzuelo. No se encontraba bien, creo que estaba enferma. Sí, Nate y yo estábamos esperando a que apareciera, pero quien llegó en el coche fue Sean y nos dijo que estaba enferma y no vendría. Entonces, cambiaron de planes. Terry Hunt sabía lo que hacía. Pudo negarse y escogió no hacerlo. 2 semanas después planearon volver a intentarlo. Esa vez, Nate decidió no ir. Tuviste 2 semanas para pensártelo y él decidió no ir. Sí. Tuve esas 2 semanas y escuché a la gente decir que pude haber cambiado de opinión. Durante esas 2 semanas pensaba que ocurriría algo. Nunca pensé que llegara a pasar. No fue real hasta que empezó a ocurrir, hasta que llegaron y ella estaba ahí. Si pudiese volver atrás, no lo habría hecho. Sé que su familia la echa de menos y espero que sepan que sé que les he hecho daño y estoy arrepentido. Terry ha solicitado la libertad condicional 5 veces. Siempre se le ha denegado. ¿Por qué la gente debería creerte? ¿Hay algo que puedas decir? Pues es una pregunta difícil porque, a ver, entiendo por qué estoy en prisión. Estoy aquí por asesinato. He intentado estudiar. Me saqué la ESO cuando entré en prisión. Tengo un título de técnico superior y me voy a sacar el título universitario. Hablo con los chicos jóvenes que entran en prisión e intento usar mi tiempo de la manera más sabia posible y contribuir en lo que pueda. Quiero pensar que he hecho suficiente para mostrar que he mejorado, que he crecido y madurado y que tengo algo que ofrecer. Si me dejan salir, puedo contribuir a la sociedad. Básicamente, le pides a la gente que tenga fe en ti. Bueno,
Eso es lo que hacen los comités cuando recomiendan la libertad condicional de alguien, porque al final solo tú sabes lo que harás cuando estés fuera. Cuando Terry me pidió matrimonio, supe que siempre sería la mujer de un asesino, aun cuando salga de prisión. Tuve que estar cara a cara con él, mirarle a los ojos y reconciliarme con eso en mi mente. Me llevó un tiempo, me llevó tiempo superarlo, porque ese no es el hombre que conozco. No tengo motivos para no creerle. Y creo que está arrepentido, que tiene compasión. Es buena persona y es alguien a quien quiero y en quien creo tanto que me acabé casando con él. Podría haberle dado la espalda como todos los demás. Sobre todo el año pasado, cuando no le dieron la libertad. Fue uno de los peores días de mi vida. Podría haberle dado la espalda y decirle que no aguantaba más. Él tenía miedo de que le abandonase. ¿Pensaste en hacerlo? No, la verdad es que no me lo planteé porque significaría abandonar lo mejor que me ha pasado. Tras la entrevista con Terry Lee Hunt, los productores compartieron segmentos con su mujer Maureen. Me dijo, ¿qué harías por $50.000? Y dije que cualquier cosa. Con 16 años esa suma suena como un par de millones y no pretendo decir que no supiese distinguir entre el bien y el mal. Sabía que estaba mal. Ahí entra la avaricia. Ahí entra la avaricia. Veo que te afecta. Es que fue una época difícil. Es duro de ver. Nunca le había visto llorar. El día que le denegaron la libertad condicional, me llamó por teléfono y tuve que decirle que se la habían negado y lloró. Le escuché llorar y solo era capaz de pedirme perdón por no venir a casa conmigo una y otra vez. Fue la única vez que le escuché llorar y fue muy duro. Fue horrible. 28 años después, sigue teniendo pesadillas por eso. Es algo que jamás olvidará. El crimen no cambiará nunca. No puedes volver atrás y borrarlo. Es historia. Sí, es historia, pero si pudiese volver atrás, no lo cometería. Cuando le miro, no pienso que es un asesino. Se ha convertido en el tipo de hombre que merece otra oportunidad. Un año antes, Maureen se vio con el antiguo fiscal, Brett Schwab, quien metió a Terry entre rejas. Ahora accede a representar a Terry Lee Hunt. Creo que tiene derecho a que consideren dejarle salir. Y creo que al involucrarme, le puedo ayudar. Mi hijo mayor es adicto y lleva 10 años sobrio. Eso me ha cambiado. A lo mejor me ha hecho mejor persona, mejor abogado y más empático. Terry Hunt era muy joven cuando fue condenado. Cometió un acto horrible y despreciable. No hay excusa. Pero ya cumplió su condena. Y no solo eso, sino que se lo ha trabajado. Ha logrado mucho dentro del sistema penitenciario y es un miembro productivo de ese sistema. Si el sistema no es capaz de verlo y considerar dejarle salir, no sé para qué está el sistema.
No sé qué más puede hacer para mejorar o estar en una posición que le permita optar a la libertad condicional. Digo todo esto porque la familia de Tricia Stemple está de acuerdo. Jamás iría en contra de sus deseos. Según Brett Schwab y Terry Lee Hunt, el padre de Tricia también cree que Terry debería salir de prisión. Terry podrá optar de nuevo a la condicional en 2026. ¿Seguro que no volverás a herir a nadie? ¿Nadie debe preocuparse por eso? Claro que no. Jamás lo haría. Es en lo último en lo que pienso. No está bien. La violencia es un error. Un gran error. Hay demasiada violencia en este mundo. Y sé que eso es lo que la gente teme, que alguien salga de prisión y vaya haciendo daño. Por eso es difícil salir. Algunos espectadores pensarán que ya llevas 30 años en prisión y que se te dará mejor engañar. Estoy aquí por asesinato. Se nos ve de cierta forma y creen que todos somos embaucadores y ocultamos algo. Todos queremos salir de aquí, todos queremos salir de la cárcel, pero no todos lo merecen. Lo que yo quiero es salir para hacer algo bueno, para ayudar a la gente, hacer algo que tenga un impacto positivo. Me gustaría hablar con otros jóvenes que estén en situaciones similares y no tengan quien les ayude con sus problemas, que intente enderezarlos para que vayan por buen camino o que les aleje de las drogas. Quiero ser una buena influencia. Eso es lo que quiero. Como ya he dicho, debo mucho más de lo que jamás podré devolver. Pero creo que puedo hacer el bien y ayudar a la gente. Creo que el mundo necesita toda la ayuda posible. ¿Piensas en Tricia? Sí. Pues... claro. Sí. Pienso en ella y rezo porque pudiese entender que estoy arrepentido por pensar que quitarle la vida a alguien merecía la pena por cualquier cantidad de dinero. Me arrepiento de no haber ido a la policía en esas 2 semanas y parar todo aquello. Era yo quien podía haber cambiado el resultado, pero no lo hice y me arrepiento. Tengo fe y creo que si rezas con sinceridad para que perdonen tus pecados, Dios te perdonará.